Muy buenas, bienvenidos a esta clase en la cual voy a desarrollar en esta ponencia, digamos, a tratar sobre los delitos del notario. El tema en sí no lo vamos a analizar desde la perspectiva de que el notario pueda cometer algún tipo de delito, sino más bien vamos a hacer una relación con los delitos que pueden cometerse o que pueden realizarse en sede notarial y cuál sería la responsabilidad del notario. Eso es lo que vamos a tratar de enfocar en el seminario del día de hoy. Antes de eso, quiero dar mi agradecimiento a Corby Cerlopap S.A. Por la invitación, al Colegio de Abogados de Los Ríos, quienes están avalando este seminario, en el cual tengo el honor de participar, que lo realizo de manera gratuita, como realizo todas mis capacitaciones y mis aportes académicos, y espero que les sea de mucha utilidad lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces vamos a empezar en este momento con la falsedad de los documentos y suplantación de identidad. Nosotros debemos conocer que este tipo de delitos, se podría decir, es en lo que normalmente puede ocurrir o puede darse dentro de una notaría. Es decir, en el ámbito notarial puede darse o podría eh, cometerse este tipo de delitos. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Es la falsificación de firmas. En este tipo de delito, digamos, primeramente debe ser objeto de una práctica pericial a fin de que un perito sea quien pueda determinar la falsificación o no de una firma. En el cuadro ustedes tienen una fotografía en la que se puede determinar una firma original y una firma falsa. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos conocer? Como está en la parte final del cuadro que ustedes tienen en la pantalla, dice que en una pericia caligráfica hay un dicho sobre la existencia de dos firmas iguales. Si dos firmas son idénticas entre sí, al menos una de ellas es necesariamente falsa. Hay una explicación científica sobre el hecho de que muchas personas suelen decir yo siempre firmo igual. Eso es imposible. Pues nosotros ya sabemos que ninguna firma va a ser igual a la firma que consta en la cédula. Es por eso que el notario, como depositario de la fe pública, al tomar una firma, tiene la obligación no solo de verificar la firma de la persona, sino más bien la identidad de la persona. Para eso tiene otros medios, otros apoyos, como es la validación del documento de identidad, que ya vamos a verlo más adelante, en la página web de la Dirección General de Registro Civil. Eso también va a permitir que el notario pueda determinar la identidad, ¿no es cierto?, de la persona que viene. También otro tipo de delito que se puede cometer y que está expuesto el notario es a la suplantación de identidad. Hay personas que, como vemos en la fotografía, pueden ser tres extraños idénticos, ¿no es cierto? Se les ve totalmente iguales. Y también ahora por el tema de la pandemia, están utilizando mascarillas, todas las personas que están acudiendo a la notaría, y por eso es necesario que el notario también tenga la precaución de hacerles que se retiren la mascarilla para poder determinar e identificar físicamente a la persona si tiene un parecido con el documento de identidad, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que el notario tome estas precauciones.
Adicionalmente, como suplantación de identidad, en este caso les pongo como un ejemplo, esta suplantación de identidad con un documento público, que es como una cédula de ciudadanía. Esto sucedió en un caso de un jugador de la Liga de Quito con documentación falsificada. El jugador implicado usó la partida de nacimiento de su hermano, de 7 años menor que él, para obtener una cédula de identidad y registrarse en las categorías inferiores de Liga de Quito. La investigación que se realizó mediante comparación de huellas dactilares arrojó el resultado sobre este caso, comprobando que Eris Quintero nació el 29 de septiembre de 1988, mientras que jugaba con la identidad de su hermano nacido en 1990. Imagínense, o sea, ya tenía un documento de identidad que no le correspondía, emitido por el registro civil, y sin embargo, debe haber realizado muchos actos, suscribir un contrato de trabajo, percibir una remuneración, en fin, la ficha de jugador, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es una consecución de delitos que se van concretando con el uso de este documento falso, ¿no es cierto? Con este documento con el que no solamente jugó el fútbol, sino también firmó un contrato, quién sabe que haya acudido hasta una notaría. En fin, entonces vemos cómo se puede seguir configurando más delitos, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que el notario, que eso está en la resolución 16-2017 que vamos a analizar, que tiene la obligación de conectarse y validar el documento de identidad en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, donde puede el notario obtener el certificado de datos biométricos. Ustedes tienen en sus pantallas un ejemplo de qué es lo que el notario puede revisar y validar con una cédula de identidad. Entonces, el notario puede, una vez que tiene la cédula en sus manos, la original, pues puede revisar, como nosotros vemos, el certificado electrónico de datos de identidad ciudadana. En este certificado se va a desplegar toda la información del ciudadano. Entonces ahí vemos nosotros el nombre, ¿no es cierto? El nombre de la persona, los apellidos de la persona, vemos el estado civil, incluso sale en la fecha del matrimonio. Si es que está en unión de hecho, pues va a salir que está en unión de hecho. Recordemos que la unión de hecho ya es un estado civil. Tenemos los nombres de los padres, los nombres de la madre, tenemos la firma, entonces ya con eso también podemos nosotros verificar, ¿no es cierto? Con el documento de identidad que corresponde a esa persona. La fotografía, eso también es importante porque nos permite identificar que la cédula, el documento que nos están presentando, es el que corresponde al usuario que está realizando o que va a realizar el trámite. También tenemos la fecha de expedición de la cédula. Entonces, esto permite al notario, ¿no es cierto?, validar la información del usuario que comparece a la notaría a realizar los determinados actos y contratos que solemniza el notario con su presencia. Adicionalmente, tenemos la información sobre si es que tiene alguna discapacidad la persona, si presenta alguna discapacidad. Ahí vemos el anexo adicional del ciudadano, la información adicional. Si es que la persona posee una discapacidad, pues nos va a salir el porcentaje que posee de discapacidad. Si es una discapacidad física, si es una discapacidad psicológica, si es que es una discapacidad visual, en fin. Esto también nos permite a los notarios también poder realizar los descuentos o las exenciones, el pago a las personas
discapacitadas. Recordemos que las personas que tienen una discapacidad superior al 30%, pues están exentas del pago de las tasas notariales, siempre y cuando el acto o contrato les beneficie directamente. Entonces, esta información ha hecho que se reduzca significativamente los temas de suplantación de identidad o de falsificación de la cédula de identidad. Pero como nosotros vimos anteriormente, si es que ya existe una cédula falsificada, mejor dicho, no es falsificada porque la cédula estuvo legalmente otorgada. Lo que hicieron es sacar otra cédula, pero corresponde a otra persona. Entonces ahí nosotros, los notarios, no podríamos tener un conocimiento de causa sobre esta suplantación de identidad, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a ir analizando en este caso, por ejemplo, si es que firmó un contrato en la notaría este jugador de Liga de Quito. El notario sacó el certificado de datos biométricos, verificó la firma, verificó la imagen, ¿no es cierto? Entonces el notario no está actuando de mala fe, ¿no es cierto? El notario está siguiendo el procedimiento legalmente establecido y hace la verificación de la identidad de la persona utilizando el sistema informático notarial. Entonces, como vemos, la persona que hace uso del documento falso, quien se presume también que es el autor del documento falso, es el responsable penal por los actos y contratos que realice con este documento. No es el notario. El notario está tomando todas las precauciones y siguiendo el procedimiento establecido en la resolución. Entonces, ya tenemos una primera observación, que no es el notario el que comete el delito, sino es la persona que hace el uso del delito, ¿no? Respecto, ahora tienen ustedes sus pantallas, que en las redes sociales existe o se da la suplantación de identidad. Perdón. Dice esto, está en una página en el notariado, el Consejo General del Notariado de España, y dice, si han suplantado su identidad con un perfil falso, con su nombre y otros datos personales, es imprescindible tomar una serie de medidas destinadas a poner fin a esa situación. En primer lugar, póngase en contacto con el administrador de la red social correspondiente para que se proceda al bloqueo del perfil falso. De otro lado, comunique solo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque tales hechos constituyen un delito. Como necesitará acreditar la existencia del perfil falso, acuda ante un notario para que levante un acta de existencia del mismo, del contenido que demuestre la página y de los detalles que considere interés reflejar en él. Con esta acta podrá acreditar ante la policía que los aspectos necesarios para interponer la denuncia y así facilitar la persecución del autor del delito. Así es, entonces aquí vemos otra relación que tiene el notario, ¿no es cierto?, con la fiscalía, en este caso, para la investigación del cometimiento de un delito de identidad. En el ejercicio profesional y en el ejercicio, digamos, como notario público, tuve la oportunidad de materializar unos perfiles de Facebook en los que se suplantaba o se hackeaba la cuenta del SRI. Entonces, efectivamente, como notario dije pública, constaté de que ese perfil del SRI no correspondía al servicio de ventas internas. Para esto vino el funcionario correspondiente al servicio de ventas internas. En el computador de la notaría abrió el perfil, el falso, y se procedió a hacer capturas de pantalla y a guardar este archivo. Porque nosotros sabemos que la información que consta en las páginas web, que consta en Facebook, en fin, en las diferentes páginas, pueden estar temporalmente. Después la persona que está utilizando esta información puede eliminarla, puede quitarla o sencillamente desaparecer.
Entonces, si es que el notario no interviniera en este apoyo, ¿no es cierto?, de la fe pública, de la existencia de este perfil, pues no podría desarrollarse con posterioridad tal vez la denuncia en la fiscalía, o podría desarrollarse la investigación oportunamente, porque es una prueba que va a desaparecer, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, también el notario puede intervenir, digamos, para dar fe pública, constatar de lo que sucede en la página. Lo que no puede el notario decir es que se está cometiendo un delito, o no puede decir el notario que es falsa la página, ¿no es cierto? O que ese perfil no corresponde. El notario lo que va a hacer es va a dar fe pública de que al ingresar al dominio, por ejemplo, www.fi.gov.es, se despliega este informe. Luego, el fiscal es el que va a realizar la investigación. No es el notario, sino el fiscal. Y una vez que el fiscal tiene los elementos de juicio suficientes, las pruebas técnicas, ¿no es cierto?, los peritajes, va a determinar que esa página fue hackeada o que no corresponde a quien, ¿cierto? Entonces el notario solo da fe pública de lo que ve, de lo que capta con sus sentidos, de lo que se materializó, de lo que se certificó, de lo que se capturó en la pantalla, de lo que sucedió en presencia del notario. Pero el notario, como vuelvo y repito, no es parte procesal, ni es objeto del juicio o de la investigación o de la fiscalía, sino es un apoyo. Recordemos que el notario es un auxiliar de la función judicial. Y como auxiliar de la función judicial es que puede el notario realizar este tipo de diligencias, este tipo de constatación. Adicionalmente, el Consejo, o mejor dicho, la Convención del Consejo de Europa sobre Cibernética, reunida en Budapest en el año 2001, expresó en el artículo 7 la necesidad de que los estados garanticen la confiabilidad y veracidad de la información y firmas digitales. Imagínense en el segundo. Nosotros también tenemos nuestra ley electrónico, firma electrónica y mensaje de datos desde el año 2002. Desde esa fecha ya se hacen las transacciones. Para el efecto, comprometió a los gobiernos de los diversos países a establecer la infracción penal por cualquier tipo de alteración documental, más aún en el ámbito electrónico. Con base a este acontecimiento mundial, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensaje de Datos del Ecuador reconoció la legalidad de los mensajes electrónicos, indicando que estos la misma validez jurídica que los documentos. Esto está en el artículo 2. Mientras que en el artículo 14 establece que las firmas electrónicas tienen la misma validez jurídica que las firmas documentales o manuscritas, propiamente dicha para servir como prueba en cualquier proceso jurídico. Esto, como les vuelvo y les repito, fue aprobado en el año 2002. Entonces, esta misma falsedad de documentos físicos también puede y debe ser aplicable a la falsedad de los documentos electrónicos. Lo que estamos haciendo es cambiando el soporte. Es lo mismo que falsifiquen las firmas de una letra de cambio a que falsifiquen una letra de cambio que ha sido firmada electrónicamente y que está en mensaje de datos, ¿no es cierto? Entonces, es el mismo delito. Ahora los notarios también tenemos la facultad de otorgar y celebrar actos y contratos vía telemática. Entonces también puede darse, así como se puede falsificar una escritura pública, se puede falsificar también una escritura pública digital, una escritura pública electrónica. Entonces esto es lo que debemos nosotros conocer para poder identificar que no existe diferencia en materia penal si se falsifica un documento físico o se falsifica un documento electrónico. Es importante también que nosotros
conozcamos antes de seguir desarrollando este tema. Ahora vamos a tomar en cuenta que para que haya responsabilidad penal del notario dentro de un delito, digamos, de falsificación o falsedad de documentos o de una suplantación de identidad, necesariamente tiene que existir dolo. El dolo es la intención positiva de causar daño. Eso nosotros sabemos expresamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es digamos, que podría haber responsabilidad penal si es que existe dolo? Siempre los abogados, cuando pasa este tipo de delitos, lo que hacen es irse o denunciar al notario. Pero el notario no es más que, como les vuelvo y les repito, auxiliar en la función. Es quien por delegación del Estado da fe pública en los actos y contratos, de la veracidad de los actos y contratos, ¿no es cierto? Solemniza con su presencia. Pero el notario no es el que falsifica, por ejemplo, un contrato de compra-venta de un vehículo, o falsifica una escritura pública para beneficiarse el notario. El que falsifica es digamos, la persona que quiere beneficiarse, ¿no es cierto?, cometiendo dolo porque tiene la intención positiva de causar daño, de perjudicar a otras personas, ¿no es cierto?, utilizando un documento falso para beneficiarse directamente. No es el notario el que comete el delito. Entonces, esto es lo importante que nosotros debemos conocer, porque no es lo mismo el tema de, de que el notario es la persona que está falsificando o que va a falsificar el documento. Vamos ahora a revisar el COIP, ¿no es cierto? Y vamos a ver sobre la falsificación de fines. El artículo 327 del COIP establece expresamente que la persona que altere o falsifique la firma de otra en un instrumento privado será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que altere o falsifique la firma de otra en un instrumento público será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿Cierto? Entonces aquí ya vemos la diferencia que existe entre la falsificación de un documento privado. ¿Por qué es más punible, digamos, o la sanción es más elevada a un documento público? Porque el documento público goza de autenticidad y de legalidad, ¿cierto? Y ahí los documentos públicos no solamente los que se emiten ante un notario público, también en lo que habíamos visto, la falsificación de la cédula de identidad es un documento público. Entonces ya vemos que la sanción al jugador de fútbol de la Liga de Quito pues sería la falsificación de un instrumento público, porque el instrumento público es la cédula y la sanción sería la privación de la pena, una pena de libertad de 3 a 5 años. O sea, imagínense la responsabilidad por realizar la falsificación de un documento público. También ahora vamos a ver la falsificación y el uso de documentos falsos. Esto está en el artículo 328 del COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Entonces establece expresamente que la persona que falsifique, destruya o adultere, modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales establecidos por la ley para la debida constancia de los actos de relevancia jurídica, será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Vemos que se va incrementando la pena, ¿no es cierto? Entonces, si es que se produce la falsificación
o destrucción o adulteración de una escritura pública. Por ejemplo, hubo el caso de un poder que se realizó para retirar un dinero del banco. Y luego este poder fue adulterado para realizar la venta de un bien. Entonces, no hay, digamos, la responsabilidad del notario porque se está adulterando la escritura pública. Con una escritura pública adulterada, se procedió a realizar otro acto, otro contrato. Entonces vemos que no es el notario el que realiza la adulteración. Si el notario es el que realiza la adulteración para beneficiarse, él, es decir, si es que el notario con dolo, con la intención positiva de causar daño, de beneficiarse, ahí sí, pero el notario no es el que falsifica. El que falsifica es el que se beneficia, ¿no es cierto? Es el que comete la adulteración, el que utiliza el documento falso adulterado para su beneficio. Sin embargo, conocemos que el notario también es demandado y tiene, o denunciado, ya tiene que ver un abogado, ya tiene que defenderse, pero como les digo, porque hay una mala costumbre de los abogados de siempre incluirle al notario o involucrar al notario cuando se cometen ese tipo de delitos, y el notario tiene que contratar a su vez un abogado, cubrir los costos, los honorarios y defenderse de un delito en el que no tienen absolutamente nada que ver. Cuando se trate de documentos privados, la pena será de 3 a 5 años. Más, el delito es más grave cuando es en contra de documentos públicos, documentos que gozan la certeza, la autenticidad, que el Estado mismo ha visto la necesidad de que estos documentos sean solemnes, de que intervenga el Estado, un funcionario público, para darle mayor certeza y seguridad jurídica. Por eso es que es más elevada, digamos, la sanción cuando se falsifican los documentos. Ahora dice, el uso de estos documentos falsos será sancionado por las mismas penas previstas en cada caso. Entonces, no tiene la responsabilidad solamente el que falsifica, sino también el que hace uso de estos documentos, el que sabe que son falsos. En el caso del jugador de la Liga de Quito, estoy más que seguro que él no fue, digamos, a el que falsificó el acta de inscripción, el que fue, imprimió la cédula, el que puso los números de la cédula, el que fue a una imprenta, el que puso la fotografía, el que puso, no es. Pero él sí es el que utilizó este documento. Sabía él que era un documento falso, no le correspondía a él. Entonces, él no es, digamos, el que comete la falsedad material. Es decir, no es el quien elabora la cédula, sino es el que comete la ideológica, el que utiliza este documento, sabiendo que es un documento falso en beneficio. Lo utiliza dolosamente. Entonces, en este caso, nosotros ya podemos ver que existe la responsabilidad penal, ¿no es cierto?, de la persona que realiza. Entonces, si es que fue a la notaría a realizar, a celebrar el contrato, hacer un reconocimiento de firmas, a comprar un vehículo, en fin, entonces nosotros también podemos ver que no es que existe la responsabilidad penal del notario, existe la responsabilidad penal de quien usa el documento falso, ¿cierto? El contenido. Podemos ver que la estructura, digamos, está correctamente otorgada la cédula, tiene un número, se puede validar, se puede ver en el biométrico, en fin, pero no le corresponde, ¿cierto? Entonces, esto es importante que nosotros podamos analizar, podamos tener en cuenta, para tener como abogados, ¿no es cierto?, poder nosotros ver y tener una perspectiva clara de que ¿cuándo existiría responsabilidad penal del notario? Si el notario es el que falsifica, ¿no es cierto? Si es que el notario utiliza el documento, sabiendo que es falso.
es decir, de manera dolosa, ahí sí existe el- pero si es que el notario hizo el trato de compraventa, hizo el reconocimiento de firma, hizo la verificación de firma, realizó la diligencia, con un documento en que lo validó, en este caso está en la página web de Dirección General de Registro Civil, pues no existe el cumplimiento por parte del notario. No existe responsabilidad penal por parte del notario, ni siquiera responsabilidad civil. Él y realizó todos los procedimientos establecidos en la ley y también en la resolución 206/2017. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver si es que existe o no existe responsabilidad del notario. Ahora les voy a compartir para que tengamos en cuenta también y sepamos nosotros diferenciar entre la nulidad de la escritura y la nulidad del contrato, porque eso también sucede, los abogados confunden estos dos términos, ¿no es cierto? Y establecen que existe igualmente responsabilidad del notario cuando existe o se produce, puede ser o puede realizarse una nulidad de una escritura o una nulidad del contrato. La primera diferencia que debemos tener en cuenta es que la nulidad de la escritura es que la escritura, digamos, es el caparazón, pues digamos, en donde se guarda, digamos, o lo que contiene el contrato, ¿cierto? Entonces, si es que nosotros tenemos el caparazón, está bien hecho, está bien realizado, ¿no es cierto? Entonces el contenido puede estar mal, pero la escritura no va a anular. Pero al revés, si es que la estructura, el caparazón, está mal, así el contenido esté bien, se va a destruir ese. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cuándo es nula una escritura y cuándo es nulo un contrato, ¿ya? Entonces, esto está publicado en la página web de Derecho Ecuador, un artículo que escribí que lo que ustedes lo revisen más a profundidad. Ahora lo vamos a hacer de manera, digamos, un poco rápida. Entonces, las diferencias principales entre la nulidad de la escritura y la nulidad del contrato se refiere a la forma, solemnidades y requisitos del instrumento público. Podría definirse como la estructura del instrumento público, mientras que la nulidad del contrato se refiere al objeto o contenido del documento público, que es lo que ya les había hablado. La nulidad de la escritura trae como consecuencia la nulidad del contenido, o sea, del contrato. En otras palabras, la nulidad de todo el documento, mientras que la nulidad del contrato no acarrea la nulidad del escrito. ¿Ya? Esto no es objeto de materia penal, sino es objeto de materia civil. Pero ¿por qué les estoy poniendo a ustedes en este seminario, en esta conferencia? Es porque también esto lo llevan a materia penal. No es así. Entonces nosotros debemos tener en claro para que si es que como abogados tenemos un problema de nulidad de contrato, nulidad de escritura, pues sepamos que no debemos ir a la vía penal. No podemos acusar al notario de un delito que no existe. No podemos nosotros acusar también a las partes de un delito, sino es materia civil. Entonces vamos a analizar la base legal. Nosotros tenemos la ley notarial, que es la ley, digamos, especial que tienen los notarios, y establece como nulidad de la escritura pública solo puede producirse por infracción a los ordenales 3 y 4 del artículo 20 de la ley notarial, conforme lo señala el artículo 44. Entonces vemos que el artículo 20 de la ley notarial dice: se prohíbe a los notarios, tenemos en el ordinal 3, autorizar escrituras de personas incapaces, sin los requisitos legales o que tengan interés directo los mismos notarios,
o en que intervenga como parte su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de posibilidad o segundo grado. Entonces ahí vemos es nula. Si es que, por ejemplo, el notario autorizó la compraventa de un inmueble de la esposa, no puede hacer, o de los parientes del cuarto grado de consanguinidad, del hermano, del notario, del papá del notario, de la mamá del notario, o de los suegros del notario. Entonces no puede realizar esta disposición expresa, y esto acarrea la nulidad. Otra nulidad, otorgar a sabiendas de escrituras simuladas. Bueno, eso lo vamos a analizar porque el tema de simuladas es hacer una escritura que no existe, ¿cierto? Entonces eso también es muy difícil de probar. El notario mismo no puede, digamos, simular que está haciendo una escritura que no está firmando y que no le está poniendo en el protocolo. Entonces es muy difícil que el notario pueda realizar una escritura o simular que está haciendo una escritura que en realidad no la está haciendo. Entonces, es muy difícil, pero sin embargo la ley establece. El artículo 48 establece las razones por las cuales se puede declarar la nulidad de una escritura pública por defectos de forma. ¿Cuáles son los defectos de forma? Como la designación del lugar, el tiempo en que fueron hechas las escrituras, los nombres de los otorgantes, las firmas de las partes o de un testigo, los procuradores o documentos. Esto estaba en el Código de Procedimiento Civil derogado y establece lo que son partes esenciales de la escritura. Si tenemos nosotros una escritura que no dice en qué cantón se celebró, entonces también puede ser causa de nulidad. Que recordemos que el notario tiene jurisdicción o ejerce su función dentro de un cantón. Es decir, si yo soy notario del Distrito Metropolitano de Quito, no puedo poner en otorgar o solemnizar o autorizar una escritura de Guayaquil, ¿no es cierto? Porque no puedo yo ejercer como notario en Guayaquil. Entonces sería una causa de nulidad. Si es que la fecha, ¿no es cierto? Si la fecha no corresponde o no consta la fecha, entonces esto también son solemnidades que debe tener y que debe contar la escritura. Asimismo también dice o decía, digamos, el civil, que el instrumento público es nulo cuando no se han observado las solemnidades prescritas por la ley o las ordenanzas o reglamentos respectivos según lo ordena el artículo 100. Ahora, el Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 215, establece que los documentos públicos serán declarados nulos cuando no se ha observado las solemnidades prescritas por la ley, las ordenanzas o los reglamentos respectivos. Es demasiado abierta, digamos, esta disposición porque, como vemos, habla de forma general de las solemnidades prescritas en la ley, las ordenanzas y monumentos. Es muy subjetivo este artículo y que es muy poco aplicable. El artículo 206 vuelve a establece que son partes esenciales del documento público los nombres de los otorgantes, testigos, notario o secretario según el caso. 2. La cosa, cantidad o materia de la obligación. 3. Las cláusulas principales para conocer su naturaleza y efectos. 4. El lugar y la fecha de otorgamiento. 5. La suscripción de los que intervienen en él. Entonces, si es que nosotros tenemos una escritura pública que no tiene firmas, pues igualmente va a ser nula. Pero debemos diferenciar entre la copia certificada y el documento matriz. El documento matriz es el que consta en el protocolo físico de la notaría y ahora con implementación tecnológica es el que consta en el protocolo electrónico de la notaría. Entonces, el objeto de pericia o de validación de la firma siempre va a ser el original, no la copia certificada. El artículo 205 define como instrumento público al autorizado con las solemnidades legales
Si es otorgado ante notario e incorporado en protocolo o registro público, se llamará escritura. Asimismo, el Código Civil en el artículo 1697 establece que es nulo todo acto o contrato que a falta de uno de los requisitos para el valor del mismo, según su especie o calidad o estado de las partes, pudiendo ser de nulidad absoluta o relativa. Entonces ya tenemos dos diferencias. Una que es la nulidad absoluta, que no se puede subsanar, o relativa, que sí se puede subsanar. El artículo 504 del Código Civil establece que los actos y contratos del demente posteriores a la sentencia de interdicción serán nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado un intervalo lúcido. Por eso es importante acceder a la certificación de datos biométricos en el registro civil, ya que si una persona es declarada en interdicción, pues va a salir esto en y por ende ya no va a poder celebrar los actos. Pero lo que hay que aclarar es lo que expresamente dice la ley, posteriores a la sentencia. Es decir, que si una persona que no está lúcida o digamos que tiene problemas mentales, ¿no es cierto? Pero va a la notaría y realiza un acto y contrato con una lucidez, digamos, que demuestra que en realidad desea vender vehículo, que desea vender la casa, en fin, y no ha sido declarada interdicción, pues es totalmente válido. Ya que, como vemos expresamente, la ley dice cuando es posteriores, ¿no es cierto? A veces la gente va donde los doctores y dice, ¿cómo pudo haber vendido la casa a mi mamá si tenía cáncer? Digo, ¿pero qué cáncer tenía su mamá? Tenía cáncer al útero. Entonces, este cáncer al útero no le afecta, digamos, la mente o, digamos, su capacidad de discernir, de razonar, de poder celebrar actos y contratos, ¿no es cierto? Entonces, solamente que le declaren interdicción, pues ahí sí el acto o contrato sería nulo. Pero si no, no es nulo el contrato. Entonces es importante también. Respecto de la nulidad del contrato, esto es de la nulidad de la escritura. Como hablamos de la estructura, el nombre, que las firmas de las partes, la fecha, ¿no es cierto? Todo eso, digamos, la estructura de del contrato, digamos, o de la escritura pública, que es lo que acarrea la nulidad. Ahora vamos a determinar lo que es la nulidad del contrato, o sea, del contenido de las. Eso está en el Código Civil, en el 1461, en la que dice que para que una persona se obligue para comunicar por un acto o declaración de voluntad, es necesario que este acto o declaración de voluntad recaiga sobre un objeto lícito. Esto es lo primero, que sea un objeto lícito. Entonces, si es que nosotros hacemos un contrato de compra-venta del Parque de la Carolina o de la Plaza de la Independencia, pues no es un objeto lícito porque son bienes públicos, ¿no es cierto? No puedo vender el Parque de la Carolina. O que hago un contrato en la escritura pública cumpliendo todas las actividades de ley para la venta y distribución de cocaína, de marihuana, al por mayor y menor. Entonces no tiene un objeto lícito, por más que se cumpla con toda la estructura del contrato, vemos que es nulo el contrato, puede estar la escritura bien redactada, pero es nulo el contrato porque no recae sobre un objeto lícito. El artículo 478 establece que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público coreano. Hay objeto ilícito de la enajenación de una cosa que no está en el comercio, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez o el acreedor la autorice. Si ya está embargado, eso también pasa, ya está embargada la casa y quiere venir a hacer una escritura. Por eso es importante también pedir el certificado de gravámenes, aunque no es un requisito, pero le sirve al notario, ¿no es cierto?, el certificado de gravámenes para ver este tipo de emisiones.
Pues también es nulo el contrato de un bien que se encuentra embargado. No se puede vender. El artículo 1698, que decir respecto de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa, establece que la nulidad producida por objeto o causa ilícita por haber sido celebrados por personas absolutamente incapaces o por omisión de los requisitos formales que prescribe la ley para el valor del acto de contrato es absoluto y que en cualquier otro vicio produce la nulidad, ¿verdad? Entonces, solo estas producen la nulidad absoluta. ¿Sí? Si es que se realizó la venta, digamos, o apareció a la venta, pongamos un carro, un menor de 10 años de edad. Entonces, como no es un menor adulto, ¿no es cierto? Es absolutamente incapaz, pues esta venta es, digamos, es nula. El artículo 1726 del mismo código dice, la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ejecuta el acto o hace elevado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalida. Esto también es importante. Si yo estoy celebrando un acto, un contrato, ¿no es cierto? Sabiendo, conociendo que no puedo hacerlo, ¿no es cierto? Realizo la venta. Entonces yo mismo no puedo beneficiarme de este vicio y decir, vea, yo no podía vender y vendí. Yo estaba en interdicción y vendí, ¿no es cierto? Entonces él no puede declarar, no puede pedir que se invalide. Pero sí podrá hacerlo otra persona, como por ejemplo el Ministerio Público, en interés de moral la ley, y no puede examinarse por la ratificación de las partes, ni por un lapso que no pase de 15 años. Que también debemos conocer la venta de la cosa ajena. Esto también está en el artículo 1704 del Código Civil, que establece que se puede vender la cosa ajena, pero que sin la ratificación del verdadero dueño no surte efecto alguno. Y si a pesar de que él llega a inscribirse en el registro de la propiedad del dueño, tendrá expedita las acciones que la ley le confía. Entonces, si se vendió un bien, digamos, que está en el comercio, pero de una persona que no le pertenece, se puede después ratificar esta. Entonces, no es tampoco un delito, digamos, o un objeto de una acción penal, ¿no es cierto? Sino que puede ser ratificado. Y si es que el comprador está comprando sabiendo que la persona que está vendiendo no es el dueño, pues no sé si se podrá o no hacer la ratificación. Esto casi no ocurre, pero sin embargo es importante que nosotros. Para terminar, vamos a ver lo que es el documento público falso. El Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 214, determina que es documento falso aquel que contiene alguna suposición fraudulenta en perjuicio de terceros, por haberse contrahecho la escritura o la suscripción de alguno de los que se supone que la otorgaron, o de los testigos o del notario, por haberse suprimido, alterado o añadido algunas cláusulas o palabras en el cuerpo del instrumento después de otorgado, y en el caso de que haya anticipado o postergado la fecha de otorgado. Sí, entonces ya estamos hablando aquí de la falsificación del documento. Yo sé que él dice que el documento es falso. La falta de declaración de la falsedad de un instrumento público no impedirá el ejercicio de la acción penal, pero iniciado el enjuiciamiento civil para el efecto, no se podrá promover proceso penal hasta la obtención de la declaración. Es importante que nosotros
tengamos en cuenta este artículo 214, ¿no es cierto? Porque puede presentarse dentro de un proceso, ¿no es cierto? Tal vez una escritura que ha sido adulterada, ¿no es cierto? O que ha sido aumentada frases, o suprimido frases, o suprimido hojas, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de delitos es muy común, y como les digo, se comete el error de irse en contra del notario. Entonces, el notario, como les vuelvo y les repito, no es quien falsifica el documento, no es quien altera el documento, no es quien comete dolosamente, conociendo de que se está destruyendo un documento para beneficiarse personalmente. Entonces, no existe en este caso responsabilidad del notario. Espero que todo lo que vimos en esta clase pues les haya sido de utilidad. Quedan muchos temas pendientes que pueden ser objeto de, varias charlas, de varios seminarios. Podríamos hablar a profundidad, por ejemplo, de la capacidad de las personas, ¿no es cierto? De cómo deben las personas que tienen discapacidad celebrar o otorgar un acto o un contrato, sobre los apoyos que deben tener, por ejemplo, un traductor, ¿no es cierto? La validez de estos actos. Las personas, por ejemplo, que tienen síndrome de Down, que pueden hasta casarse, pueden hasta trabajar. Entonces sí pueden pues otorgar un poder, sí pueden tener una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, pueden comprar un bien, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas tenemos nosotros, no solamente los notarios, sino también los abogados, sino también las personas que trabajamos o que trabajan en notarías, o los estudiantes de derecho, pues estar debidamente capacitados para poder darle estos apoyos necesarios a las personas con discapacidad. Les felicito a todos ustedes por la participación en este seminario. Como les digo, es importante capacitarse y aprender cada día más. Les invito a que me sigan en las redes sociales, en el grupo Derecho Notarial de Facebook, en el canal de YouTube, también que está con Paul Arellano Sarasti. Pueden ustedes ver ahí un video sobre la falsificación de documentos electrónicos, la falsedad ideológica, la falsedad material, con distinguidos penalistas, eh, como lo podrán ver en el canal de Facebook. También se tratan varios temas notariales que eso les va a ser de mucha utilidad. Espero nuevamente, como les digo, que se haya llenado las expectativas. Espero asimismo sus comentarios en el grupo de Derecho Notarial, porque tengo entendido que algunos de ustedes forman parte del grupo de Derecho Notarial, respecto de la ponencia que se dio. Y también vamos a ver la posibilidad de, una vez terminado este seminario, también colgarla en la página del grupo de Derecho Notarial de Facebook, para que todos los notarios, los estudiantes, los abogados puedan conocer sobre esta charla, que me parece súper importante, que no tenemos, digamos, una capacitación respecto a la falsificación de documentos públicos, plantación de identidad, a la falsedad ideológica, a la falsedad material. Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores de este importante seminario, y también al Colegio de Abogados de Los Ríos, y por la organización, digamos, de este seminario internacional de Derecho Notarial, Registral y Derecho Penal. En especial a Corbicer Global S.A., digamos, por esta organización de este seminario. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.